Hola, buenos días. Estamos en la sesión 8 sobre estadística y probabilidad. En la primera situación, la señora Cabrera tiene una guardería y ahí nos está mostrando a través de una gráfica, que es una de las herramientas, de la estadística, sobre la altura de sus niños. Entonces, de manera o forma horizontal, tenemos la altura en centímetros y los puntitos azules representan a cada uno de los niños según su estatura, por lo que la pregunta es, ¿cuál es la altura más frecuente? Esto es la que más veces se repite. Y pues ahí claramente, ¿verdad? Para eso es el gráfico, para leerse de esta manera, a nosotros observar. Por ejemplo, que aquí la altura de 84 centímetros es la que más niños miden. Hay 5 niños que miden 84 centímetros y hay menos niños que miden de otras alturas, así que la que es más frecuente o más se repite, pues es la de 84 centímetros. En la siguiente, que es una tabla de frecuencias, que es para lo mismo esta otra herramienta. A través de esta tabla, igual nos pregunta, ¿cuál fue el número de golpes más frecuentes? ¿Cuáles son los golpes o el número de golpes que más se repiten? Sí, en nuestra tabla tenemos en cuanto a número de golpes, los que hacen un golpe, me indica aquí según la tabla, que ningún golfista hizo un golpe, pero los que hicieron dos fueron 4 golfistas, los que hicieron 3 golpes fueron 14, 4, 10, 5, 4, 6, 2. Así que la pregunta es, ¿cuál fue el número de golpes que más se repitió? ¿Cuál fue el número de golpes que más se repitió? Pues el número de 3 golpes, ya que 14 golfistas realizaron este número de golpes. Por lo tanto, el número de golpes, o sea, 3, fue el que se hizo el mayor número de veces. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente gráfica de puntos otra vez, en donde de manera horizontal nos muestra la temperatura en grados Celsius y de manera vertical los días del mes de abril en la ciudad de Catts, Colorado. La pregunta es, ¿cuál fue la temperatura máxima más frecuente? Entonces, de todos estos son los grados o las temperaturas. ¿Cuál fue la temperatura que más veces se repitió? ¿Verdad? Pues fue, y máxima, pues fue la de 10 grados, fue la que se presentó en 1, 2, 3, 4, 5 días. 5 días, distintos días, pero fue esta entonces temperatura la que más se presentó. ¿Cuál? La de 10 grados centígrados. Y por último tenemos una tabla de frecuencia otra vez, donde tenemos ahí lo de número de imágenes o representado número de imágenes y número de revistas. Imágenes de Yui que se han publicado en cada una de las revistas locales. Entonces, hubo 2 revistas que no se presentó ninguna imagen. En una, pues nada más hubo una imagen. En 3 revistas hubo 2 imágenes, en 2 revistas hubo 3 y en una revista presentaron 4 imágenes. ¿Cuál es el número más frecuente de imágenes? ¿En dónde o en qué revista se presentaron más veces el número de imágenes? Entonces, aquí como apreciamos, el número de imágenes, o sea, 2 imágenes se presentaron más veces porque fueron en 3 revistas. ¿Ok?
esas son las que se presentaron más veces. Ustedes dirían, pues me voy al número de imágenes 4, ¿verdad? En cantidad, en total de 4, pero ese número de imágenes nada más se presentó una sola vez. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál fue la más frecuente? ¿Cuál se presentó más veces? Entonces, más veces, porque se presentó en 3 revistas diferentes, pues el número de imagen fueron 2. Y nos vamos a la siguiente parte, continuando con esta. En la siguiente parte, esa ya la habíamos terminado. En la siguiente parte tenemos ahí la indicación. Calcula la moda del siguiente conjunto de datos. ¿Cuál es la moda? Pues la moda precisamente es el número que más veces se repite. Ahí tenemos un conjunto de datos. Si bien es cierto, tenemos ahí 3, 3, 4, 6, 5, 7, 2, 4, 3, 2. Entonces, ¿cuál es el número que más se repite? Nosotros tenemos que identificar. Y aquí en este ejemplo, perdón, ya está marcado, si se fijan con amarillo, el número que más se repite es el 3. Por lo tanto, la moda en ese conjunto de datos es el 3. El 4 lo tengo nada más 2 veces, el 6, el 5 y el 7 lo tengo solo una vez, el número 2 lo tengo 2 veces, pero el que más se repite, el que tiene mayor frecuencia, entonces es el 3. Por lo que la moda es 3 en este conjunto de datos. En la siguiente me indica que calcule la media del siguiente conjunto de datos, 4, 5, 6, 4, 7, 4. Yo sé, recordemos que la media es lo mismo que el promedio, por lo tanto, pues tengo que sumar, sacar un total y luego dividirlo entre el número de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6 para sacar mi promedio. Entonces, sumo todos los datos, 4, 5, 6, 4, 7, 4, que me da la sumatoria 30, entre el número de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, total, 5. Entonces, la media o el promedio de estos datos es igual a 5. El siguiente, calcule la mediana del siguiente conjunto de datos. El conjunto de datos es 4, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 2, 1. Que si se fijan, como los demás están en un desorden. Para la mediana, tiene que haber un orden. Entonces, de menor a mayor, o de manera ascendente, hay que acomodarlos. Estos que están aquí en desorden, hay que acomodarlos. Entonces, tengo un 1, y luego le sigue el 2, tengo un 2, y luego le sigue el 3, no lo hay. Le sigue el número 4, aquí tengo 2, pues van los 2 porque van en ese orden. El número 5 lo tengo una vez, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ya los tengo ahí ordenados, ¿se fijan? De menor a mayor. La mediana es el número que está en medio de esos números. Entonces de aquí es 1, 2, 3, 4, de acá 1, 2, 3, 4, total que el que está aquí en medio es el número 5. La mediana de ese conjunto de datos es igual a 5. Bien, tengo otro conjunto, otros 3 conjuntos de datos, donde, bueno, otra vez me pide, calcule la moda del siguiente conjunto de datos. Entonces, tengo el conjunto de datos y acabamos de hacerlo, nos vamos a acordar cuál es el número que más se repite. Y ustedes checan. Entonces, moda va a ser igual a, y lo ponemos ahí. Moda igual o M o es igual. Y en estadística también hay otra manera, con una X y un signo arriba.
pero vamos a dejarlo de esta manera. Y luego calcule la media, del siguiente conjunto de datos. ¿Se acuerdan que era la media? La media es el promedio, por lo que pues voy a sumar todos mis datos, no importa el orden, hay que sumarlos y dividirlo entre ¿cuánto? Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre 8. Y lo que me dé resultado de esa división es mi promedio. Sí, son 9. Es mi promedio. O la media de ese conjunto de datos. Y por último, otra vez tenemos la mediana. Calcular la mediana, tenemos el conjunto de datos. En cuanto a la mediana, recordemos, hay que acomodarlos de manera ascendente y el número que esté en medio, pues esa es la mediana. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y en este caso, pues son dos, ¿se fijan? Dos números que cuando sea de esta manera, pues entonces ahí hay que sacar promedio. Lo sumo y lo divido entre 2. O sea, 3 y 3 me da 6, entre 2, pues me da a 3 de todos modos. La mediana de este conjunto de datos entonces es igual a 3. Enseguida tengo aquí unos problemas y me indica ahí el primero. Juan ha obtenido los siguientes puntajes en los primeros 6 juegos de playoffs. Juegos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En los primeros 6 juegos obtuvo respectivamente estos puntos en cada uno de los juegos. ¿Ok? Entonces, si desea obtener un promedio de 10, ¿cuál debería de ser su último puntaje? Debería ser su último puntaje. Vamos a ponerlo en la siguiente hoja para que esté completa. En el séptimo juego, o sea, aquí falta el séptimo juego. ¿Qué puntaje tengo que sacar aquí? Bueno, Juan, ¿verdad? Para que su promedio sea de 10. Entonces, primero vamos a sacar el promedio de los primeros 6 juegos en cuanto a su puntaje. Entonces, el puntaje, la sumatoria de todos estos puntos, me da 57. Lo divido entre 6, ¿verdad? Que es el número de juegos, para determinar mi promedio. Hasta ahorita, de hecho, tiene un promedio de números enteros de 10. Ahora, para sacar el promedio, dividiría entre el número o el total de juegos. La acción contraria de esto, pues es, en lugar de dividir, pues es multiplicar. La siguiente acción entonces es, al promedio que ya determiné, lo voy a multiplicar por el total de juegos que debería haber sido dividido, incluyendo ya los puntos, ¿verdad? Del séptimo juego, pero los puntos estos los desconozco, es precisamente la pregunta. Entonces, promedio 10, que es mi promedio sin el juego séptimo, sin el último juego, y aquí entonces lo voy a multiplicar por ese juego precisamente. Por el total de juegos, pusimos aquí que tuvo que haberse dividido. Entonces, 10 por 7, pues me da 70. ¿Ok? No olvidemos que el total de puntos antes del último juego son 57. Por lo que 57 más el puntaje que desconozco me debe dar 70. Me debe dar un total de 70, que dividido entre 7, pues es el promedio de 10. Bien. Entonces, 57 más el puntaje que desconozco me debe dar 70. Por lo que despejo X nada más, 70. Este que está acá sumando lo paso restando.
70 menos 57, por lo que X, que es el que desconozco, el punto que desconozco, el puntaje que desconozco es igual a 30. A 13. Entonces aquí lo volvimos a poner. Que ya determiné que era 13. Por lo que el promedio, sumados todos estos, pues ya me dan los 70 puntos entre los 7 juegos. Este es igual a 10. Entonces, el puntaje que debe sacar, ¿cómo se llama? Juan, para tener o seguir conservando el promedio de 10, son 13 puntos. Aquí nada más es la comprobación del promedio, ¿verdad? Que debe sacar 13 puntos para que tenga un promedio de 10. Número 12. A un conjunto de 4 números. ¿Cuáles números? Desconozco. ¿A qué número se refiere? ¿Qué cantidades son? ¿Qué valor tienen? No lo sé. Entonces, a un conjunto de 4 números, cuya media es 6, se le añaden los números 1 y 5. ¿Cuál es la media del nuevo conjunto de números? Entonces, aquí tenemos representados los 4 números con estas incógnitas que igual hemos trabajado con las últimas letras del alfabeto. X y Y, pues hemos trabajado con una incógnita con 2 todavía, ¿verdad? En las ecuaciones lineales, X y Y, pero como son 4 números, ahorita vamos a representar 4 incógnitas, pues no podría ser X, Y, Z y ya, pues me faltaría una. Entonces también recordemos que también nos podemos apoyar con las primeras letras del alfabeto, o inclusive pues puedo poner X1, X2, X3, X4 también. Y que aquí, en cada uno de ellos, pues nada más tendríamos que poner aquí como subíndice. También de esa manera podríamos representarlos. ¿Ok? O como ya estaban ahí, subíndice. También puede ser aquí. Ponerlos de esa manera. Entre 4. Aquí también tomo como subíndice. Entre un total de 4 números, me dice que esto es igual a 6. ¿Ok? Puede ser de las dos maneras, dijimos entonces. Entonces, 4 números que no sé qué valor tienen. Les di a cada uno de ellos ABCD. Entre 4, porque son 4 números, me dice que es igual a 6. A un conjunto de 4 números, número es primer número, segundo número, tercer número, cuarto número. O representado también de esta manera, primer número, número 2, 3, 4. Cuya media es 6. O sea, está dividido ese total entre el número total de números, ¿verdad? Que son 1, 2, 3, 4. Aquí también lo podemos apreciar mejor, entre 4. Por eso dice aquí entre 4. Este es igual a 6. El 6 entonces es mi media o mi promedio. Pero dice que a ese conjunto de números que me da 6 se le añaden 1 y 5. ¿Cuál es la media del nuevo conjunto de números? Entonces, estos números que está aquí, que está dividiendo, pues pasa multiplicando. 6 por 4, pues me queda 24. Sigue siendo entre los 4, 6 números, pero aquí le voy a agregar el 1 y el 5. Entonces, 24 más 1, 25 más 5, pues 30. Me dice que aquí que es entre 6. ¿Por qué? Porque inicialmente era entre los 4 primeros números más los 2 que le agregamos, pues es entre 6 ahora. Por lo que es igual a 30 entre 6 es igual a 5. Y 5 es la nueva media de este conjunto o de este nuevo conjunto de datos.
5. Ese es el promedio o la media. A un conjunto de 9 números cuya media es 2.5 se le añade el número 4. ¿Cuál es la media del nuevo conjunto de números? Si entendimos aquí la mecánica. Para la resolución de esta nueva media, pues aquí se pone inclusive de otra manera. También la media está representada como una X, entonces la media es igual a 9, que es el total de números, recordemos, por 2.5, que es la media del anterior conjunto, más 4, que es el que se le añade ahorita, entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque el conjunto inicial era entre 9 más 1 que se le agregó del 4, entonces es entre 10 números. Este es igual, 9 por punto 25, la media es igual a 22.5, que es el resultado de esta multiplicación, y luego se bajó más 4 entre 10. X es igual 22.5 más 4, pues 26.5 entre 10, este es igual a 2.65. Entonces 2.65 es la nueva media de ese conjunto de datos cuando se le ha agregado o añadido el número 4. De esto sí. Bien, vamos a lo que es probabilidad. 14 y 15. Si en un dado la cara de arriba es un 3, ¿cuál es la cara de abajo? En un dado siempre te va a sumar, igual sí. Estoy sacando aquí mi dado. Siempre del otro lado va a sumar, o con lo del otro lado, siempre va a sumar 7. Por lo que si toman su dado o un dado, de un lado si en esa cara de arriba tiene 3, en la de abajo tiene 4, porque tienen que sumar 7. Por lo que si tiene entonces 6, del otro lado, ¿cuánto va a tener? Y así sucesivamente. 16. Si lanzamos un dado al aire, sabemos que tiene 6 lados, un dado, ¿verdad? Si lo lanzamos al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un 2? ¿Cuántos 2 tiene un dado? ¿Un solo dado? ¿Cuántos? Pues nada más tiene un 2, ¿verdad? En una cara. Entonces solamente hay una probabilidad de ¿cuántas? Pues de las 6 lados que tiene, pues nada más hay una probabilidad de que caiga un 2. Y bueno, probabilidad, se le pone aquí probabilidad de que caiga un 2, eso es lo que me está indicando este texto. ¿Cuál? Si lanzamos un dado al aire con la probabilidad de que caiga un 2. Probabilidad de 2 es igual a un lado que nada más tiene un 2 de los 6 que tiene en total. Y así se representa. Por lo que si lanzamos un dado al aire, lo mismo, pero ¿cuál es ahora la probabilidad de que caiga un 5? ¿Cuánto será? ¿Cuántos lados tienen representado aquí o puntitos con un 5? ¿De cuántos lados del total del dado? Bien, van a ponerlo ahí. Si lanzamos un dado al aire, que es la siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número par? Bien, probabilidad. ¿Cuáles son los números pares que tenemos en un dado? Pues 2, el 4 y el 6. Este es igual a 3, esas 3 probabilidades, entre el total de lados, que siguen siendo los 6, ¿verdad? De un solo dado. Y se simplifica finalmente 1 de 3, porque pues aunque son, sí, ciertamente son 3 pares, pues nada más uno solo arriba va a ser de estos 3 finalmente, ¿verdad? Bien, y si lo lanzamos, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número mayor a 2? Mayor a 2, a partir de 2, mayor a 2, mayor de 2, es pues 3, 4, 5 y 6. 6 hasta 6 es el total de lados.
Entonces son 1, 2, 3, 4. 4 de un total de 6 lados. Podría haber esas 4 probabilidades que finalmente mayor de 2, de manera simplificada, pues también podría representarse como 2 entre 3. Si lanzamos 2 monedas, ahora no tenemos una moneda, solamente tenemos 2, por lo tanto, cada moneda tiene 2 caras. Si tenemos 2 monedas, pues tenemos 4 caras, ¿verdad? Que sería el total. Si la lanzamos al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 2 águilas? Entonces, tenemos aquí en el conjunto que está representado de esa manera con corchetes y dentro de los corchetes, pues con signos de, otro signo de agrupación. Y aquí tengo representado la probabilidad de que caigan 2 águilas. Estas 2 A representan pues águila, águila, águila. De que caiga águila, águila. Este es igual, abro corchete. Entonces, de que caiga águila, águila es una probabilidad. Pero también, como son 2 monedas, puede caer en una águila y en otra sol. O sol y águila. O sol y sol. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 2 águilas? De que caigan 2 águilas. Es una probabilidad de 1, 2, 3, de 4. Y se representa de esa manera. Por lo tanto, si lanzamos 2 monedas al aire, o sea, las mismas 2 monedas al aire, y que estas siguen siendo las mismas probabilidades. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un águila y un sello? Un águila y un sello. Y aquí le ponemos. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Y de que caigan 2 sellos? Sello y sello. ¿Cuál es la probabilidad? Si lanzamos 2 dados al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un 7? Pues como ya sabemos que sumada la cara de arriba con la de abajo, pues debe sumar 7. Pues aquí tengo una probabilidad. 6 y 1. 6 en un dado y 6 en otro lado, en otro dado, ¿verdad? 6 y 1, pues me dan 7. 5 y 2 me dan 7. 4 y 3 me dan 7 y también de manera contraria. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6. Hay probabilidades de... Aquí puse cuál es la probabilidad de que caiga un 7, ¿verdad? Este es igual. 6 de cuántos lados, pues cada dado tiene 6. 6 y 6, pues con todas las combinaciones serían un total de 36. Por lo que sería de todas estas, pues dan una probabilidad finalmente de esas 6 que cayera un 7, porque puede caer cualquiera de estas combinaciones que sumadas pues me den 7. No puede ser de otra manera, nada más tenemos dos dados y en cada uno de esos dados pues nada más va a caer una y se lee la cara de arriba, ¿verdad? Una sola cara en cada lado, en cada dado, perdón, que sumados me den 7. Nada más una de los 6 lados que tiene cada dado. Muy bien, entonces sería hasta aquí la presentación. Muchas gracias, jóvenes, por estar y los espero
en Zoom.